Hola, saludos con todos. Mi nombre es Janet Torres Espinosa y voy a compartirles mi ponencia que se titula ¿Qué cosa extraña era estar en el colegio? Representaciones de la escuela en Paco Yunque y El vencedor de César Vallejo. Eh, la propuesta que les traigo son apuntes todavía iniciales que espero sean de su interés. Paco Yunque, célebre cuento de Vallejo, ha sido interpretado hasta hoy como recreación de injusticias en clave de crítica social, marxista y postcolonial. Así destacan respectivamente los estudios de Roland Forges, 1978, Jorge Valenzuela, 2014, y recientemente Ann González, 2018. En la presente propuesta dialogo con las observaciones que ellos han realizado, pero en particular quiero rescatar la imagen de la escuela como experiencia extraña por ser un espacio hostil de desencuentros y además cómo observar esto dentro del desarrollo de la literatura infantil peruana. Realizo un análisis en paralelo de Paco Yunque, un cuento bastante conocido de Vallejo que se encuentra dentro del canon escolar además, con el relato El vencedor, que también es de Vallejo, pero es un cuento menos conocido. Tanto Paco Yunque como El vencedor fueron elaborados aproximadamente en la década de 1930 y se publican de manera póstuma. En la búsqueda bibliográfica que he realizado Forges de 1978, este artículo que él elabora en ese año, fue uno de los primeros en resaltar la elección del espacio escolar en la narrativa de Vallejo como un aspecto relevante. Los maltratos que sufre Yunque en la escuela develan el mito de la promoción social a través de la educación, por el que la sociedad burguesa le permite al dominado tener la expectativa de ascenso social. Y aquí cito, pero al mismo tiempo impidiendo que se pueda realizar. Fin de cita. En definitiva, hay mucho de eso en ambos relatos, también en El vencedor, pero hay otros elementos que nos movilizan a pensarnos dentro de la escuela, atendiendo así a la representación de un importante organismo social y visibilizando un particular género literario que en término inglés es conocido como School Story. Veamos una síntesis breve de ambos relatos antes de ir a mayor detalle en el análisis. Paco Yunque, como se sabe, representa la historia de un niño homónimo al título. Es pobre, hijo de una sirvienta, y lo acompañamos en el relato a su primer día en la escuela, en el primer grado de primaria. Este niño que se nos muestra desde el inicio muy tímido, vive una serie de desencuentros culturales, maltratos e injusticias, en particular movilizadas por Humberto Grief, un niño rico, hijo de un empresario inglés, que reclama a Yunque como su muchacho, dado que la madre de Yunque era la sirvienta en casa de los Grief. Se explica en el cuento que Paco Yunque fue llevado a la escuela por órdenes de los patrones de la mamá de Yunque, para que haga compañía al niño Humberto, ya que eran de la misma edad, podían ir al mismo grado. El resultado de ese primer día en la escuela es un Paco Yunque que llora de principio a fin en el relato, golpeado y humillado. En El vencedor, los protagonistas son nuevamente dos niños que se enfrentan en el escenario escolar, solo que en este caso tenemos menos información, no se nos narra mucho la historia o la familia de cada uno. Solo sabemos que hubo un desencuentro casual por el cual se enfrentan ya de manera física con los puños y son observados con curiosidad y celebración por sus compañeros. A medida que avanza la narración, sabemos que uno de ellos es un niño pobremente vestido en la manera en que se le describe, que además está descalzo, que parece estar muy seguro de su habilidad física, mientras el otro es un niño de mejor posición económica que aparentemente no es bueno en las peleas. El ganador de la pelea finalmente va a ser el niño pobre que se llama Juncos. Y sin embargo, Cancio, que fue el niño rico de alguna manera, el que pierde en la pelea, es quien va a ganar la simpatía de sus compañeros. Y cuando termina la pelea, de alguna manera, todo el soporte emocional va con Cancio. Y Juncos se queda solo y termina llorando en el cuento. Veamos los elementos del relato que logran construir la experiencia escolar. En ambos relatos, más allá de la mención a la escuela como escenario principal, aula y patio en Paco Yunque e incluso los alrededores, un cerrillo cercano en el caso del vencedor,
Se recrea situaciones verosímiles del mundo escolar, sea por ejemplo la algarabía y la curiosidad de los niños. Para los fines de esta ponencia, quiero enfocar en 3 aspectos del mundo escolar, en los que Vallejo enfoca para dilucidar la problemática de la hostilidad y el desencuentro. Estos 3 aspectos son la gestión de las emociones, la sensación de pertenencia o no a un colectivo y el rol de las autoridades institucionales. Como parte de este universo escolar, la gestión de emociones se observa de principio a fin en ambos relatos. En Paco Yunque, el estudiante Paco Fariña tiene rasgos heroicos en el relato. Se le ve constantemente expresarse con seguridad, confianza, se defiende ante Grief, defiende a Yunque ante Grief y llega a ser heroico no solo por estos rasgos, también por la amistad constante que suele ofrecer a Yunque, una amistad que ofrece de manera desinteresada. Eh, a pesar de que Yunque tiene mucho temor y recelo de todos en general, no solamente de Grief. Inicialmente Yunque está muy asustado, es dominado por el temor y eso le obstaculiza interactuar con otros niños, ¿no? En realidad, durante todo el relato, está atemorizado, tiene miedo también del profesor. Por su parte, Grief, el antagonista, se muestra excesivamente confiado, ¿no? Es arrogante y en lugar de buscar amistades o compañeros de juego, demanda ser el centro de atención y que el resto además le admire o se deje someter como entretenimiento. Entonces hay una gestión de emociones, el llegar a una amistad que no se ve, que se ve estancada, que tiene dificultades. El único que parece poder desenvolverse con cierta seguridad es Paco Fariña, que se vuelve el héroe de nuestro relato. En El Vencedor, en este cuento, la gestión de emociones va a estar sobre todo en torno, muy enfocada a la pelea, porque la pelea es la que va a tomar, la pelea entre Juncos y Cancio es básicamente todo el relato. Esta gestión de emociones se encuentra sobre todo muy vívida en los niños que observan a estos dos, los niños que se están peleando, a Juncos y a Cancio. Mientras este público está observando, sus simpatías vacilan. Hacen barras, vítores a uno y a otro. La pelea avanza a favor de Juncos, en otros momentos a favor de Cancio. Y los afectos, las emociones hacia estos niños por parte de sus compañeros trastabillan, vacilan, no están muy seguros a quién apoyar. El narrador niño, de quien no se identifica el nombre, solamente se menciona que su amigo Leónidas le motiva para ir a apoyar a Juncos, ¿no? Y ambos inicialmente se sienten muy empáticos, cercano a Juncos, al niño pobre. Están preocupados de que le pueda pasar algo. Pero mientras están apoyándolo, empiezan a sentirse progresivamente más empáticos con Cancio. Y cito: Cancio empezó a despertar mi simpatía. Era inteligente y noble, nunca buscó camorra a nadie. Cancio me era simpático y ahora se avivaba esa simpatía. Leónidas también estaba ahora de su parte. Fin de cita. La transformación de afectos en ellos opera de manera metonímica respecto al grupo, que finalmente se inclina a favor de Cancio, quien perdió la pelea. Además de los personajes que ya he mencionado y que cobran protagonismo, también se recrea la atmósfera escolar a través de la sensación de pertenencia o no al colectivo. Se aprecia ello en los primeros párrafos de Paco Yunque, cuando Paco llega al colegio en medio de la algarabía de los niños en el patio y le resulta todo muy extraño. Había mucho ruido, todos los niños eran muy desenvueltos y él estaba muy atemorizado. Los niños se le acercan, le hablan, cito: un niño rubio y gordo vestido de blanco, se le acerca, fin de cita, cito también otro niño, cito, más chico, medio redondo y de blusa azul, fin de cita. Hay una descripción física de estos niños que no conoce, no sabe sus nombres, pero la percepción que va teniendo, las imágenes que va teniendo de ellos. A otro niño lo jala, y cito: un niño trigueño, cara redonda y con una chaqueta verde, fin de cita. Son así como si fueran stickers que van pasando y él no siente que no interactúan. Junque solamente quiere evitarlos, ¿no? Cuando finalmente tienen que pasar al aula, pasamos ya de esta descripción física de los niños hacia una mayor cercanía a través de los nombres, una cercanía de que vamos conociéndolos, ¿no? Entonces cito: los hermanos Zúñiga tomaron de una y otra mano a Paco.
y le condujeron a la sala de primer año, fin de cita, donde todos los niños se sientan en sus carpetas. Y Paco no sabe qué hacer hasta que el profesor lo sienta junto a Paco Fariña. El salón se va poblando con otros niños y sus historias, como Antonio Gestres, hijo de un albañil, quien llega tarde por ayudar en su casa a su madre enferma. También menciones como, cito, todos los niños dijeron que sus papás tenían mucho dinero. Y en otro momento también dicen, ¿no? Cito, todos los alumnos miraban en silencio al profesor, a Humberto Grief y a Paco Yunque. Fin de cita. Entonces, hay esta mención de todos los niños, todos los alumnos, que se va acumulando y enfatizan la sensación de colectivo, la sensación que tiene Paco Yunque de que está frente a un colectivo y que él no es parte, que son todos menos él. Y además, claro, el momento en el que Paco Fariña y Humberto Grief van a enfrentarse en el patio y además van a intervenir otros niños. Nuevamente estamos en situación de colectivo. Cito. Se formó un tumulto de niños en torno a Paco Yunque y otro tumulto en torno a Humberto Grief y a Paco Fariña. Grief le dio un empellón brutal a Fariña y lo derribó al suelo. Vino un alumno más grande, el de segundo año, y defendió a Fariña, dándole a Grief un puntapié. Y otro niño del tercer año, más grande que todos, defendió a Grief, dándole una furiosa trompada al alumno del segundo año. Un buen rato llovieron bofetadas y patadas entre varios niños. Eso era un enredo. Entonces, esta idea de que los niños, la manera en cómo existe, hay un colectivo, la manera en cómo se relacionan es accidentada, y a veces no se termina de conocer a quién está participando, a veces solamente es la percepción física y en otros casos se nos puede acercar un poco más a través de sus nombres. En el cuento El Vencedor también nos encontramos con la sensación de un colectivo que está directamente enfocada en el enfrentamiento de los niños, claro. Así, algunos nombres propios de los niños espectadores son, por ejemplo, Juan, ¿no? Que hay una llamada de una madre cuando ve a los niños corriendo hacia el cerrillo. Dice Juan, un niño que corre con la turba hacia el cerrillo, y bueno, es llamado específicamente, aparentemente, por su abuela. También se menciona Leónidas, que convence al niño narrador en ir al cerrillo a cuidar a juncos. Y no se mencionan más nombres propios. Constantemente hay niños haciéndose presentes en la manera en cómo se expresan, porque hay diálogos que van intercalándose en la narración. Hay diálogos en los cuales anuncian que apuestan a su favorito, ¿no? Y cito, voy a Cancio, voy a Juncos, y de esta manera asusan la pelea. O también cuando pueden tratar de estar burlándose de alguno, ¿no? Cito, uy, 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 ya va a llorar, fin de cita. E incluso intervienen en la pelea directamente, ya no solamente con estos diálogos, sino que intervienen ya en un momento peleando también, haciendo que la pelea de dos niños sea la pelea de un grupo. Que hace recordar a la escena de Paco Yunque, ¿no? Que cité hace unos momentos. Ahora veamos la escena en El Vencedor. Cito. Entonces sucedió una cosa truculenta. Un niño más grande que Cancio saltó del redondel y le pegó a este. Y un segundo muchacho, mayor aún que ambos, le pegó al intruso, defendiendo a Cancio. Durante unos segundos, la confusión fue inextricable, unos defendiendo a otros y aquellos a estos. Fin de cita. Estas son las sensaciones que se van acumulando, ¿no? Del colectivo, y un colectivo con muchos accidentes, con mucha tensión y bueno, el enfrentamiento físico. Indudablemente, además, al referirnos a la escuela como espacio de desencuentros entre estudiantes, es válido cuestionarnos por la figura de la autoridad institucional, que representan por consenso social ciertos valores a seguir y que deben procurar cierto orden. En ambos relatos, las autoridades escolares fungen de expectativas truncas. En El Vencedor, en todo el relato se menciona en dos ocasiones el profesor, en modo exclamativo, como una manera de decir que ya va a venir. Como están observando que los niños pelean, hay un niño que está dando como la alerta, ¿no? Que va a venir el profesor y que los va a detener. Pero eso no sucede, ¿no? Este niño que dice el profesor también luego dice mentira, no viene, ¿no? Y es que en realidad el profesor nunca aparece en este relato. Y los niños se gestionan simplemente bajo sus propias reglas. En Paco Yunque, el profesor está presente, pero
es una figura fallida, ¿no? Intenta ejercer como figura de autoridad, estricta e imparcial, autoproclama que para él, cito, todos los niños son iguales, los hijos de ricos y los hijos de pobres, yo los castigo aunque sean hijos de ricos, fin de cita. Pero en el transcurso del cuento vemos que siempre demuestra preferencias por Grief, el niño rico, a quien no castiga, ante quien concede y de quien dice en esa misma oración, cito, Humberto Grief es un buen alumno, no miente nunca, no molesta a nadie, fin de cita. Para sorpresa de los niños que han visto a Grief maltratar a Junke todo ese día. En el remate de la historia además aparece el director, ¿no? Para premiar al mejor alumno, que resulta ese día resulta ser Humberto Grief, quien gana el distintivo al mejor alumno gracias a que robó la tarea que hizo Junke. Para Anne González, en el texto que ella publica en 2018, en el estudio que ella hace, la manera en que el narrador enfatiza en que el profesor habla con los estudiantes, cómo se dirige con voz de militar, es un distintivo de la dominación colonial. Es decir, la actitud del profesor hacia los niños, favoreciendo a Humberto Grief sobre Paco Junke, simboliza el uso de la fuerza militar como uno de los recursos con los cuales las élites blancas controlaron a los grupos indígenas durante 5 centurias. Visto así, las autoridades tiránicas o falibles en ambos cuentos, que no protegen ni inspiran a los estudiantes a su cargo, para solo respaldar a unos pocos, nos recuerdan que la escuela ha sido y es un instrumento clave del sistema social. Vistos estos aspectos que conforman el entramado de la atmósfera escolar hostil en Vallejo, veamos ahora cómo ambos relatos podrían pertenecer al denominado School Story, género de la literatura infantil. Se señala que Paco Junke, a pesar de haber sido escrito a pedido de la editorial española Zenit, fue rechazado por ser considerado un cuento demasiado triste para niños. Cornejo Polar señala de Paco Junke, cito, contra todo lo previsible para la proyección de un cuento de niños, la injusticia triunfa, sin aparecer el final feliz siempre esperado, fin de cita. Valenzuela, siguiendo a Cornejo, a su vez, refiere que los postulados de la narrativa tradicional, de la narrativa infantil tradicional, en aquel momento respondían a, cito, ciertas características que lo vinculaban con la explotación de la fantasía, con la clásica animización de animales y plantas, cierta economía narrativa y un final edificante, a partir del cual el joven lector podía y debía ganar cierta confianza en sus iniciales y conflictivas relaciones con el mundo. Nos referimos a cuentos que representaban un conflicto no muy complejo, por cierto, pero que siempre se resolvía de manera positiva y que servía para educar al niño sobre ciertos valores, como la honradez, la honestidad y hasta la pulcritud. Fin de cita. Si bien efectivamente podemos hablar de una literatura infantil con las cualidades mencionadas, que puede ser poco elaborado y con propósitos edificantes, esta no es la única vertiente que ha existido y tampoco debería restringirnos a pensarlo como único referente al analizar los cuentos, los relatos de Vallejo, en este caso el Vencedor y Paco Junke. La literatura infantil históricamente ha tenido un desarrollo complejo y variopinto. Dado que el texto de Paco Junke originalmente fue solicitado por una editorial española y que ambos relatos fueron producidos en la etapa europea de Vallejo, propongo aproximarnos a la literatura infantil europea en aquel entonces. Pesolt, que publica su estudio en 2017, señala que analizar la creación de libros para niños, en el caso de Inglaterra, puede redirigir nuestra mirada a prácticamente 5 centurias atrás, con libros como The Book of Courtesy, publicado por Caxton en 1477, o The School of Virtue en 1557, de Francis Seger, que han sido considerados libros planos porque efectivamente tenían la misión de formar la conducta de los niños. Pero así como había esta presencia de una literatura marcadamente para formar a los niños en virtudes, cierto incluso adoctrinamiento religioso cristiano, incluso la meta era leer la Biblia, también estos libros empezaron a diversificarse con el tiempo. Los libros dirigidos a niños empezaron a aumentar y a diversificarse a medida que avanzó el proceso de alfabetización hacia el siglo XVIII. Y aunque predominaba la idea de educar a través de la literatura, también se percibió
que ello era más efectivo si se apelaba a los intereses específicos de los niños. Y aquí haré un salto temporal. En la primera mitad del 19, aunque había aún recelos hacia los libros de ficción, se empezó a producir en Inglaterra cuentos de los hermanos Grimm, se empezó a traducir los cuentos de los hermanos Grimm, las historias populares de Alemania hacia 1823, los cuentos de hadas, de Fairy Tales de Hans Christian Andersen. También van a ser traducidos los cuentos, la novela de Lewis Carroll, Alice in Wonderland, en 1865. Entonces, son nuevas corrientes de pensamiento, promovieron nuevas reflexiones sobre la infancia y sobre la escritura de literatura para niños. Y no sería extraño encontrar textos para niños que expongan, además, no fue extraño encontrar textos donde se exponían problemas sociales como la orfandad, la pobreza y la quiebra, como lo hizo en sus novelas Charles Dickens. Las nociones sobre literatura infantil continuaron desarrollándose y de acuerdo a Pessoa, hacia 1890, cito, la idea de que los niños podrían disfrutar, jugar y leer finalmente se impuso sobre la idea previa de que la lectura era para formar a los niños en lecciones morales. Fin de cita. Si bien hasta aquí he compartido ejemplos de lo que es la literatura infantil, ha sido la literatura infantil en Inglaterra hacia el siglo, el largo avance que he tenido, sobre todo en lo cercano a Vallejo, en el siglo XIX, finales del siglo XIX. También pensar en estos referentes, que aparentemente son lejanos, nos permite extender y complejizar la perspectiva que se tiene sobre literatura infantil. No cuento con los estudios históricos de la literatura infantil en el caso de Perú, en el caso de Latinoamérica, o tal vez en el caso de España. Sin embargo, más allá de las fronteras geográficas, muchos de los textos citados, líneas previas, que pertenecen a la literatura inglesa, simplemente viajaban de un lugar a otro, se promovían las traducciones a través de libros o más aún a través de las redes transatlánticas, de periódicos y revistas decimonónicas que existieron dentro del siglo XIX y también dentro de lo que era ya inicios del XX y que Vallejo pudo haber tenido conocimiento. Retomando la representación de la escuela como escenario y hasta tema principal en la literatura, con el aumento de las escuelas hacia mediados del siglo XVIII y entrando el XIX, las escuelas se convirtieron en un tema en los libros para niños. Esto al menos sucedía en Inglaterra. Por ello, la importancia que llegó a tener la representación de la escuela en la literatura para niños. Y se forma así este género literario que es conocido en inglés como el School Story. En Perú, al buscar referentes sobre la presencia de la escuela, aunque parezca lejano en el tiempo para los relatos de Vallejo, vale mencionar que es recién hacia la segunda mitad del siglo XIX que el Estado empezó a hacerse cargo de la escolarización primaria universal. El historiador Antonio Espinosa señala y reconstruye este hecho en el libro Education and the State in Modern Peru. Como él refiere, el gobierno nacional intervino directamente hacia 1860 en los gobiernos regionales y locales, promoviendo con ordenanzas la creación de escuelas municipales, pero que eran financiadas por el Estado, de manera tal que el objetivo era crear una educación más homogénea, con una agenda educativa más democrática e inclusiva. Como bien señala Antonio Espinosa, esto último aún es un gran reto en un país donde históricamente ha primado los conflictos raciales, la desigualdad económica y en suma la fragmentación social. Ambos relatos de Vallejo, al evocarnos la extrañeza en la dolorosa incertidumbre en la gestión de emociones, la dificultad al ser agrupado con otros en medio de diferencias que no se dialogan, y la decepción ante adultos ausentes adultos ausentes o falibles que deben representar una autoridad, un apoyo, nos empujan a repensar la experiencia escolar, así como la narrativa que se ha construido sobre ella. Como han señalado los investigadores, los cuentos de Vallejo tienen mucho de crítica social, pero en ello también vale rescatar cuál es el historial de la escuela. Y ya como parte de mis conclusiones, tengo más preguntas que certezas y quisiera compartirlas.
Como casi certeza, ambos cuentos de Vallejo, Paco Yunque y El Vencedor nos confrontan a una representación desencantada de la escuela, interpela el anhelo letrado heredado del siglo XIX y que se extendió en el XX acerca de que la educación era una vía de progreso y bienestar, ¿no? Y señala así su fracaso como instrumento de ejecución. Eh, y ya entre lo que serían las inquietudes, preguntas, eh, estos relatos son invitaciones abiertas a cuestionarnos por la noción de infancia, a cuestionarnos por la noción de literatura infantil, que en los últimos años en Perú ha tomado relevancia este cuestionamiento, este querer conocer más cómo se construye la literatura infantil en el Perú. Nos cuestionan vivamente estos relatos, Paco Yunque y El Vencedor, a preguntarnos cuánto ha cambiado esta narrativa de hostilidad y fracaso sobre la escuela dentro de la literatura peruana. ¿Con qué otros referentes dialogan estos cuentos? ¿De qué otras formas de vivir la escuela se han narrado? Y además, promover estos cuestionamientos no por aspirar a la idealización edulcorada de la escuela, sino por conocer el entramado de representaciones que de ella tenemos y que nos acompañan. Y bueno, esa es mi presentación. Espero que haya sido de interés para ustedes y sus comentarios serán bienvenidos, ya que me permitirán seguir investigando el tema. Muchas gracias.